Hola gente bonita, yo soy Lore del Sistema Luxol y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos. El trastorno de identidad disociativo parcial es un diagnóstico muy poco conocido y sin embargo es muchísimo más común que el TID y el más cercano a él. Se llama TID parcial en la Clasificación Internacional de Enfermedades, la edición número 11 que salió el año pasado, y se llama otro trastorno disociativo especificado, -1, en el DSM-5. A veces le decimos OSDD por sus siglas en inglés, OSDD-1, que es Otherwise Specified Dissociative Disorder. Les sugiero ver el video de disociación, criterios diagnósticos y el de teoría de disociación estructural, donde explicamos un poquito más o menos de dónde se ubica. Otro trastorno disociativo especificado se creó para todas aquellas personas que presentan síntomas disociativos diversos, pero no encajan en alguno de los otros criterios diagnósticos de los otros trastornos, que serían amnesia disociativa, despersonalización y desrealización y trastorno de identidad disociativo. Existen 6 variantes o 6 tipos de presentaciones que se encuentran en estas personas. Se le conoce como OTD-1, 2, 3, 4, 5, 6. Principalmente vamos a basarnos en el primero. El que nos vamos a basar en este video es la presentación más común, que es la que se asemeja al trastorno de identidad disociativo. Los otros 5 son mucho menos frecuentes y los vamos a ver después que veamos ya lo que es por ejemplo, la despersonalización y desrealización, que será en el próximo video. El OTDE1 es la variante más común y la más cercana al TID, pero carece de severidad en uno de los 2 criterios como principales del TID, que es en la existencia, la presencia de alters y la presencia de amnesia relacionada a los alters o relacionada al trauma. Además, existen también otras 2 presentaciones dentro del OTD1. El OTD1A es la presentación muy similar al TID, con amnesia disociativa muy marcada, pero las identidades, a pesar de que sí existen, no son tan diferenciadas entre sí. Pueden acordarse por A de amnesia. No es por eso, pero pueden acordarse. El OTD1B es una presentación muy similar al TID, pero al revés del anterior, en el que existen identidades bastante bien diferenciadas, pero la amnesia entre ellas no es tan marcada. Ahora, yo sé que el nombre suena bastante largo y es en parte uno de los problemas. Otro trastorno disociativo especificado -1B suena como algo bastante difícil de encontrar. Sin embargo, en ambientes clínicos, es alrededor del 40% de los trastornos disociativos diagnosticados. Estos son los criterios que se hicieron para el DSM-5, pero lo que hace el CIE-11, que es de nuevo la Clasificación Internacional de Enfermedades 11, es llamarlo TID parcial, cuyo criterio es: existe la presencia de alters, pero la frecuencia con la que las demás toman el control ejecutivo es menor y puede o no haber amnesia severa. Esto es lo importante. Estamos hablando de una identidad que tiene el control la mayor parte del tiempo, pero también recibe muchas intrusiones de los demás constantemente, pero los switches o cambios completos de una identidad a otra con amnesia son menos frecuentes o totales que en el TID. Así que las diferencias entre el TID parcial y el TID serían amnesia menos severa o alters menos diferenciados, que sería el A o el B. Los switches o cambios son menos frecuentes y espontáneos, y los switches son rara vez completos. ¿A qué nos referimos con switches o cambios completos? El control ejecutivo no es un on and off, no es un prendido o apagado, no es un blanco o negro, es más bien como un control de volumen. El cambio completo sucede cuando el que tenía el control se baja hasta abajo y hay otro que sube hasta arriba. El que esté hasta abajo produce los blackouts y la amnesia. Y de existir amnesia, la alteración de la identidad, es decir, qué tan diferente se siente un alter subjetivamente de otro, no es tan marcada. Hablando de lo que tienen en común, ambos tienen síntomas disociativos recurrentes, por ejemplo, despersonalización, desrealización, un tema del que vamos a hablar en el próximo video. Denle clic a la campanita para que no se lo pierdan. Ambos son causados por trauma complejo. Ambos se benefician con terapia dirigida a la conciencia de estas partes, el trabajo de trauma, el trabajo corporal y terapia sistémica. Ambos muestran una reducción del tamaño del hipocampo. Esto lo explicamos en el video de causas. Tal vez en lo que más se parecen ambos
es que experimentan influencia pasiva. La influencia pasiva son experiencias de contenido interno que se siente ajeno a ti. Es muchas veces etiquetado erróneamente como delirio, psicosis, alucinaciones o intrusiones obsesivas. Por ejemplo, la influencia pasiva más común en el TID parcial son las voces. Las voces que comentan lo que haces, que hablan entre sí, que murmuran, que discuten entre ellos, que te piden algo, que te aconsejan o que te insultan. Otros ejemplos de influencias pasivas las dejo en el enlace porque es un tema bastante extenso que luego vamos a hacer un video al respecto, pero no me quiero salir mucho de tema. Lo que sucede muchas veces es que a los pacientes se les va diagnosticando conforme demuestran síntomas. El TID parcial es un diagnóstico que encajaría en la gran mayoría de personas de quienes se tiene sospecha de TID o de quienes se encuentran muchos síntomas disociativos, pero todavía el clínico no está muy seguro de que sea TID, ya que toma tiempo, por ejemplo, verificar qué tan diferenciadas, entre comillas, son las identidades, porque es una experiencia más subjetiva, no es fácilmente observable ni siquiera en el TID total o en el TID del libro. Y respecto a la amnesia, puede ser como en nuestro caso, amnesia de cierto periodo de tiempo pasado, donde hubo unos cuantos blackouts en la pubertad, pero ya no ha habido blackouts recurrentes. Pero eso también sucede en las personas con TID que han llegado a una conciencia. Entonces la amnesia también es medio difícil de medir en ese caso. Además, se ha visto de que un incremento en la amnesia hace que se reporte menos porque existe amnesia de la amnesia. Se dice que solo el 15% de las personas con TID muestran claramente identidades diferentes y con amnesia súper evidente ante el terapeuta. Así que el TID parcial o el OTD es un diagnóstico muy poco conocido, posiblemente por el nombre OTDE, y que el TID parcial realmente fue un diagnóstico que tiene apenas un año en el CIE-11, que realmente creo que todavía ni siquiera hay traducción. El OTD no refiere a nada conocido y además está el estigma del TID. Sin embargo, quienes se acercan a los datos, a revisarlos, a revisar las experiencias de los pacientes que no expresan al terapeuta, por ejemplo, por miedo al estigma, la verdad la gente se sorprende de ver esta cifra de un 40 hasta 50% de trastornos disociativos que caen en la categoría de OTD. Y de hecho, en el DSM-4, el OTD antes se llamaba trastorno disociativo no especificado. Y ese es un error. Para los que no sepan, la categoría no especificado, en muchos trastornos es una categoría que se supone que debe ser como residual, que debe ser para no sé con qué diagnosticarlo, entonces debe ser así como un caso muy excepcional. Y se encontraron con este problema de que, ok, no puede ser que 40% de los pacientes tengan un no especificado. Debería ser especificado y deberíamos especificar qué tipo. Fue entonces que el CIE se adelantó y en lugar de llamarlo otro trastorno disociativo especificado, llamó TID parcial y aparte tiene por su lado otras partes del OTDE que es, por ejemplo, trance. Ya sé que es mucho bla bla bla, pero eso es importante porque es como el manual diagnóstico que más o menos nos va dando una idea de lo que se va descubriendo. Pero no solo eso. 15 al 20% de los pacientes diagnosticados con TID parcial o OTD, después de varios años de tratamiento, se confirma un TID. That's insane. Eso solo significaría una cosa, y muchos académicos lo creen, significaría que el TID es muchísimo más común de lo que se cree. Pero realmente, ¿cuál es la diferencia de nuevo del TID parcial y el TID? Es más una percepción de la severidad. Una persona con TID muy adaptable que lleva años en terapia, si va, por ejemplo, con un terapeuta nuevo, el terapeuta nuevo podría pensar que tiene TID parcial porque es menos grave, porque no está actualmente en crisis, porque no está en rapid switching o porque han llegado a una conciencia. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un niño que podría tener síntomas de TID parcial, que podría indicar que se está desarrollando un TID. O también podría ser una persona que experimentó un trauma severo y recurrente. Sin embargo, lo que pudo haber llegado a ser un TID obtuvo ayuda a tiempo y la fragmentación no fue total. Son muchas implicaciones. El punto de esto es que es un espectro, no es lo tienes o no tienes nada. Hay muchas cosas en medio. ¿Por qué es importante? Es muy importante que se entienda que los trastornos disociativos y en general de la salud mental, como ya se ve en otros trastornos, suceden en un espectro de severidad. Ya está el espectro de la psicosis o el espectro de la esquizofrenia, está el espectro autista, el espectro postraumático. Algunas personas van a pensar que se están inventando trastornos, pero no. Lo que se está tratando de hacer es darle nombre a todos los tonos de color que ya existen y reconocer que existen estos tonos
Por ejemplo, algunas personas creen erróneamente que el TID solo es TID si no tienes comunicación con tus alters, ni tienes idea de tus alters y siempre, desde siempre has tenido blackouts. Eso sí se creía hace unos 30 años, pero ya está refutado. Porque incluso para las personas que creen que la integración o bueno, la fusión de alters es como el objetivo final, para llegar a eso se tiene que trabajar en una comunicación interna, se tiene que llegar a una conciencia. ¿Cómo se hace eso? Reduciendo las barreras amnésicas. O sea que significa que ya no es TID. Esto iría en contra de los datos que indican que la influencia pasiva es el fenómeno más frecuente en el TID. Hay varios autores, de hecho, que lo que desean es que se cambie el nombre del TID y TID parcial o TDE a trastorno disociativo complejo 1 y trastorno disociativo complejo 2. Muy parecido a lo que sucede con el trastorno bipolar, que es el trastorno bipolar 1 y trastorno bipolar 2, en donde el 1 es más severo que el 2. Se está trabajando también en criterios diagnósticos que se enfoquen más a las intrusiones internas, a la pérdida de información personal, incluyendo habilidades, emociones, todo lo que es la influencia pasiva, las voces, en lugar de que los criterios diagnósticos se enfoquen únicamente en switches perceptibles y en conducta como que observable por el clínico, que como dijimos es como el 15% de los casos de TID, y ni se diga del TID parcial, que es todavía mucho menos obvio y más sutil. También me parece súper importante que no dejemos de lado a las personas que presentan TID parcial, porque de todas maneras son muchas más. Su experiencia interna es realmente muy parecida a las personas con TID. Sufren flashbacks, les cuesta comunicarse, oyen voces, sufren distintos tipos de amnesia, evitan triggers, sufren maltrato, sufren despersonalización, alters que se pelean, alters que hacen daño al cuerpo, alteraciones de identidad, confusiones de identidad, amnesia emocional, que significa que puedes recordar hechos, pero no recuerdas, lo ves como si le hubiera pasado a otra persona. Y la diferencia realmente no es en una severidad del sufrimiento, es en una diferente manifestación de este. Aquí editando. Realmente este tema es un poco más complejo, lo resumimos lo más que pudimos para que fuera un poco más entendible, pero yo creo que sí voy a mencionar algo que se llama como las 3 presentaciones clínicas del TID. Voy a hacer un video aparte porque creo que tiene mucho que ver con el tema del TID parcial. Basándome en el libro que les digo, la mayoría de los académicos e investigadores de los trastornos disociativos están de acuerdo en la existencia de varias variantes del TID menos sintomático. Una revisión de la literatura, sin embargo, demuestra que los académicos han identificado 2 variantes menos sintomáticas del TID. Cuando nosotros nos referimos a TID del libro, nos referimos al TID que normalmente se consideraba una amnesia total entre las identidades y un completo desconocimiento de estas identidades y identidades completamente diferenciadas y expuestas. Ese es un TID del libro. Aquí le llaman como un TID evidente, overt. La gran mayoría de la literatura que se ha hecho está basada en el TID del libro, por eso se llama del libro. Aparte de ese, uno menos sintomático se llama el TID encubierto, covert DID. La abrumadora mayoría de personas con TID tienen TID encubierto. Es muy poco común o es no común para una persona con TID encubiertos que se le diagnostique, que ser diagnosticado de TID por el criterio de distintas identidades o la presencia de distintas identidades del DSM. Muchas personas con TID son más bien diagnosticadas como OTD1A. Esto significa que la gran mayoría de personas realmente se esfuerzan por ocultarlo, se esfuerzan por ocultar su diferenciación, se esfuerzan por ocultar su amnesia. Entonces, este sería el TID encubierto. El TID sutil se entiende que muy posiblemente signifique un TID, definitivamente es menos evidente, pero realmente se conoce muy poco y se cree que la existencia de este diagnóstico de OTD y TID parcial están para cubrir los casos de TID sutil, pero realmente la información actual es muy poca porque los académicos casi siempre se especializan o buscan o entienden o reconocen casos de TID del libro, pero realmente esta línea delgada entre las personas de trastorno de estrés postraumático complejo, TLP de trauma y por otro lado personas con TID, realmente las personas que están en medio no se identifican como una persona con un trastorno disociativo complejo a menos que el especialista sea especialista en trastornos disociativos. Pero eso era lo que quería decir, las 3 presentaciones clínicas del TID. Y regresamos con el video.
libro recomendado de este video, que es nada más y nada menos que esta hermosa Biblia con muchísima información al respecto. Se las he platicado un montón, Dissociation and Dissociative Disorder. Es un poco caro, no les voy a mentir, si pueden pidan el de pastadura. Si ustedes son profesionales de la salud mental, siento que este es un must-have, siento que es imperdible. Está en inglés y no existe versión en español y realmente me parece muy difícil que llegue a haber versión en español. De aquí sacamos gran parte de este video en un capítulo que se llama La larga lucha para diagnosticar el TID. El TID parcial. Debí haberlo guardado. Association in Borderline Personality Disorder in PTSD. Debería estar por aquí. La larga lucha para diagnosticar el trastorno de personalidad múltiple, el TPM parcial. Dejo el enlace en la descripción para quien quiera comprarlo. Después me encantaría platicar precisamente de eso, por qué es difícil diagnosticar el TID y el TID parcial. Y es que el TID tiene otra característica que la mayoría tiene equivocada en su concepto. El TID y el TID parcial están hechos para protección y parte de esa protección es esconderse. En el TID las identidades necesitan ser solo tan diferenciadas y públicas como necesite el paciente para asegurar su supervivencia. Los tipos de alters en ambos son muy parecidos, ya que en el TID pueden existir alters que se perciban de diferente edad o sean gemelos, muy parecido a lo que sucede en el TID parcial A o en el OTD 1A. Así que dependerá de cada sistema y el tipo de organización que se haya desarrollado. La única diferencia en cuanto a tipos de alters es que en el TID parcial la gran mayoría de personas con TID parcial tienen menos partes aparentemente normales, usualmente una, pero de nuevo existe una línea borrosa entre ambos. Puede suceder un TID parcial con 2 o un poquito más de partes aparentemente normales. En el TID obviamente son más. Vamos a platicar después del TPTC y el TLP derivado de trauma para que les quede un poquito más claro cómo las partes pueden ser como un poquito menos diferenciadas y separadas conforme vamos bajando de severidad en la escala. Me parece que voy a hacer un video de cada uno porque esos también tienen líneas borrosas entre sí y un montón de síntomas empalmados. Les recuerdo que el siguiente video va a ser de despersonalización y desrealización. Si les quedó alguna duda, que posiblemente sí, porque el tema de por sí es complejo, déjenlo en los comentarios y por supuesto, si son profesionales de salud, me encantaría que me dijeran sus opiniones respecto a cuántos pacientes realmente hablan de, o bueno, se atreven a hablar de sus partes separadas, de percibirse a sí mismo como entes separados, porque son la verdad más reticentes al hablar de estas partes. Y eso es todo por ahora, gente bonita. Besos plurales.